Hola, soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Emprendedores, el único espacio de la televisión colombiana dedicado al emprendimiento y donde vienen pequeños, medianos y grandes empresarios a contarnos su historia de emprendimiento, a contarnos qué tan fácil o qué tan difícil ha sido crear empresa en Bogotá, qué tan difícil ha sido crear empresa en Colombia. Antes de presentarles mi invitado de hoy, quiero citar una frase de Les Brown, orador motivacional estadounidense. Acepta la responsabilidad de hacer tus sueños una realidad. Mi empresario de hoy, mi emprendedor de hoy, Marcolino Forero, gran empresario de la radio del AM en Colombia, con 45 años de trayectoria. Bienvenido, Emprendedores. Gracias, muy amable. Saludo cordial para usted, Carlitos, y para todos los televidentes que nos escuchan a esta hora y que nos ven a través del canal Capital. Muchas gracias, Marcolino, por aceptarme esta invitación. Y se preguntarán ustedes por qué un empresario de la radio en Emprendedores. En este programa hemos querido tocar diferentes sectores de la economía. Han venido textileros, han venido emprendimientos también en el sector gastronómico, en el sector textil también, como ya lo he dicho. Pero hoy quiero dedicar este programa a aquellos comunicadores, a aquellos locutores, a aquellos periodistas que se gradúan y muy seguramente no logran ubicarse con facilidad. Pero ahí no deben morir los sueños. Véase este programa con detenimiento y podrá sacar un ejemplo para que usted emprenda en el mundo de la radio. Marcolino Forero es de Tausa, Cundinamarca, muy cerca de Bogotá. Sí, claro, estamos a 60 kilómetros de la capital de la República, muy cerca de Zipaquirá, 20 kilómetros. Es un clima frío, agradable, muy turístico para los que no han ido, para que visiten la represa del Neusa. Y muy sabrosas esas ferias y fiestas de Tausa, Cundinamarca. Allí hemos estado. Un saludo muy especial a la gente de Tausa, Cundinamarca. Popularmente les digo, les prestamos el pedacito de tierra para que visiten la Virgen de Chiquinquirá. Muy bien. A los 9 años, ¿a usted lo internaron sus padres? Sí, claro, a los 9 años empecé a estudiar quinto de primaria. Entonces me tocó ya empezar a salir de la casa, porque es que en esa época no habían colegios, o sea, la situación de la educación era muy difícil. De si uno quería hacer algo tenía que aguantar y soportar y empezar a buscar horizontes. Entonces empecé a estudiar a los 9 años interno en la normal de Zipaquirá. Yo soy normalista primero que todo, pero me equivoqué de carrera, porque pues yo felicito a todos los profesores que en este momento me están escuchando, que es una tarea muy difícil. Entonces cuando salí con el nombramiento me enviaron a un municipio muy lejano, con una escuela muy lejana, entonces no era el sitio para mí. Entonces me vine para Bogotá y en Bogotá vi un colegio, o la aviso, ¿no? Donde llegamos todos los que somos antiguos de la radio. Sí. Colegios Superiores de Telecomunicaciones. Sí, ahí muy cerca a la Academia Arco, de donde yo soy graduado también. En esa época era en la 24 con décima, donde estaba el doctor Pasos, que todavía existe, donde profesor Rojas, sí, ¿no? Gabriel Muñoz López. Gabriel Muñoz López. Sí, son los padres que nos enseñaron a todos los veteranos de la radio y que les agradecemos inmensamente. ¿Cuánto duraron sus estudios allí en el Colegio Superior de Telecomunicaciones? En esa época eran 4 semestres. Pagaba uno 400 pesos. Bueno, se graduó y claro, inmediatamente salió a trabajar. Vea, la situación es que mientras estábamos estudiando, nosotros buscábamos la solución de conseguir para defendernos, conseguir para el diario, ¿no? Entonces empezaba la moda en los almacenes de cadena de los locutores. Entonces nosotros terminamos la clase ahí, había 2 o 3 amigos que ya trabajaban en algunos almacenes de cadena y empecé pues yo también a buscar, ¿no? Y eso le sirvió a uno porque servía para improvisar. Entonces cuando uno llegaba a la academia, al colegio, lo ponía a improvisar y se defendía fácilmente. Entonces usted era locutor de almacén, sí, hablando, promocionando los precios y los nuevos productos y las ganas, claro, y las ofertas. Claro. Entonces había unos turcos que eran los que mantenían el comercio en el centro de la ciudad y el que mejor lo hiciera, el que más le pagaban y se defendía uno con el sueldo. Pero todavía no lograba entrar a la radio en Bogotá. Todavía no, porque tenía que terminar. Es que en ese tiempo era muy difícil la entrada a la radio. Si usted no tenía licencia de locutor, no podía entrar a la radio. Porque lo primero que le exigía a la emisora donde fuera a estar es su licencia, su tarjeta profesional de periodista. Entonces, si no la tenía, no podía entrar a trabajar, porque antes de entrar tenía que entregar, por ejemplo, la licencia mía es la 627 del Ministerio de Comunicaciones. Marcolino, ¿en qué año entra usted y cuál fue su primer empleo en radio? Yo empiezo a hacer prácticas en Radio Cordillera con un amigo en el turno bombillo. ¿De noche? De 12 de la noche a 6 de la mañana. Precioso horario, pero tenía programa. No, pues de todas maneras era un orgullo hablar de uno por radio porque era muy difícil la situación,
porque aquellos personajes que manejaban la radio en Colombia y los locutores muy bien presentados, muy buena vocalización, muy buena dicción, un programa lo preparaban 3, 4 días de anticipación, existía el fabuloso libreto, que no se podía salir nadie del libreto, las noticias eran las únicas que eran, pero tenían que ser muy bien, con muchas cuartillas, ¿no? Por ejemplo, Cristóbal Américo Rivera había que tenerle 80 cuartillas para 1 hora, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo salí con la tarjeta, con la licencia de locutor, y me fui a Zipaquirá, donde el amigo mío, como yo soy normalista de Zipaquirá, me dio la posibilidad de trabajar en Armonías Zipaquireñas. ¿Y allí cuánto tiempo estuvo? 9 años. Entonces allí ya recibió un salario, le fue claro, bien. No, pero el problema era que la emisora no se sostenía. No había plata para pagar la luz, entonces tenían que pagarla. Y entonces él no se dedicaba sino a baladas y música. Le dije, pero está equivocado porque aquí la sintonía es otra. Aquí tenemos que ponerle música para el campo, música para popular, ¿no? ¿Y le hizo caso? Entonces, un buen día yo llegué y coloqué un disco de Antonio Aguilar, Vicente Fernández, que estaba de moda, y entonces llegó el hombre de mal genio, que para qué va a colocar esa música, y gracias a Dios, era un martes y era día de mercado, como a los 10, 15 minutos llegaron como 5 personas a que les volviera a repetir el disco. ¿Y pagaban por ello? Y entonces empezó las complacencias, la complacencia, pero no era que uno le pidiera, sino la gente daba un peso para que le sonaran el disco y lo salvaran por radio y complaciera a alguien. Una entonces, dedicatoria, alguien sí, enamorado, una claro, canción. entonces empezaron a llegar las cartas. Y en toda carta venía un billete de $1 o de $2, que era lo que existía en esa época, ¿no? Entonces, si usted, por ejemplo, pedía un poquito de cariño, por decir algo. Saludamos a don Luis González de la vereda de Sumapaz, del municipio tal. Y saluda a doña Lucrecia Galindo en Tibaná, Boyacá, con el disco Un poquito de cariño. Entonces, claro, entonces empezó a aprender eso y empezamos a crecer. Llegamos a montar un domingo, los domingos, la maratón bailable. ¿Qué es la maratón bailable? Es donde llegan todos los empleados que vivían en Bogotá, sin ofender a nadie, porque, ¿no? Las empleadas del servicio doméstico de esa época. Y los maestros de construcción y ese tipo de gente que venían de los campos a trabajar en Bogotá. Entonces el epicentro era encontrarse en Zipaquirá. Y ahí se encontraban, entonces ahí parrandeaban y se les cobraba a peso la entrada, a peso la cerveza, a peso la complacencia y se iban felices y contentos. Metíamos entre 2.000 y 3.000 personas. Oiga, qué buena experiencia. Aquí lo que yo puedo ver es que usted vio una oportunidad donde Claro. no existían complacencias y empezó a generar esos ingresos a la emisora. Y ahí se empezó a sostener la emisora unos años más. Es que yo le digo a mis amigos, a los que me quieren y a los que no me quieren, yo soy un hombre de oportunidades. Usted me da la oportunidad, yo la aprovecho. Simplemente es eso. Me gusta eso, aprovechar las oportunidades. Sí. Porque hay personas que no aprovechan las oportunidades y las dejan pasar. No, Y hay oportunidad gente que pasa no vuelve, sí, Marcolino. No, por eso se habla, aproveche el cuarto de hora. Bien, Marcolino, pasamos de Zipaquirá y llega usted de nuevo a Bueno, Bogotá. Entonces, empezamos ahí a trabajar en Zipaquirá. Entonces, aparece un señor de un almacén de discos en Bogotá y me dice, venga, ¿por qué no hace un programa en Radio Juventud de 4 de la mañana a 7? Entonces, me pareció como fácil la cosa. Dije, bueno, hagámoslo. Pero entonces yo seguí con la música popular. Y para que tenga cuenta, me pagaban 1.000 pesos por sonar un disco. ¿Estamos hablando de qué año? Del 73, 74. Y el salario mínimo valía 950 pesos. Y el transporte en Bogotá valía 40 centavos. Entonces yo trabajaba en Juventud, aquí en Bogotá, en Radio Juventud, 1220 AM, y en Armonías Zipaquireñas. Entonces empecé ahí. Entonces ya después me dan una oportunidad en radio, en La Voz de la Víctor. La Voz de la Víctor, gran emisora de Bogotá. Entonces me iba muy bien porque manejaba ese tipo de música, la música popular. No, eso, y nadie la sonaba. Porque en esa época solamente se sonaba a Julio Iglesias, a Camilo Sesto, Sí, sonaba baladas. pues, sí, baladas y música bailable, pero nadie tenía en cuenta ese tipo de música, por ejemplo, Rómulo Caicedo, Los Caballeros del Guavio, un poco de música. Entonces empezamos a promover esa música. Sería tanta la fuerza que tenía el programa de Radio Juventud que me pagaban, por ejemplo, por sonar un disco. Y si el disco a los 3 días no lo pedían en la Caracas, que era donde había almacenes de discos populares, se partía.
porque eran de 45. Sí, el pequeño. Ese disco no sirve, listo. Yo llego, ¿cómo les ha ido? Bájeme eso no sirve. Porque había mucha demanda de grabaciones, los mismos artistas pagaban por grabar y de la distribución. Bueno, Marcolino, sigamos hablando. Entonces, usted siguió como empleado de estas dos emisoras. ¿Hasta qué año es que a usted le surge la idea de ser empresario? No, ahí en Radio Juventud ya entonces el hombre llegué y le dije, mire, don Fabio, yo pienso que ya es hora de que, porque yo traigo la idea, traigo todo. Digo, sí, pisco, la verdad es esa, porque la palabra que tenía para los empleados era pisco. Sí, pisco, vamos a hacer una cosa, lo que usted consiga lo partimos. Dije, ¿cómo así? Digo, sí, si consigue 10 pesos, 5 para usted y 5 para mí. Pero póngale ganas al programa. Entonces yo hablaba sobre los discos para ganar tiempo y metía las cuñas. Tenía 5 clientecitos que me pagaban a 5.000 pesitos cada uno. Entonces hacía 75.000 pesos mensual. ¿Y me decía que el salario mínimo estaba en cuánto? En 950 pesos. No, usted lo que estaba haciendo era plata. No, pues gracias a Dios. Pero era con ideas, era producción, ¿no? Porque es que en ese tiempo la radio tenía gerente de producción, gerente de mercadeo, todo el mundo. Usted llegaba a una emisora y eran 30, 40 personas y todos produciendo. Y era una época donde se escuchaba radio realmente. Y era la radio, y eran muy escasas y las emisoras eran muy potentes. Así tuvieran los mismos kilovatios de hoy, pero llegaban muy lejos porque no había tantas emisoras en los pueblos. Marcolino, entonces usted vio una oportunidad de que usted podía ser un poco, digámoslo así, más empresario que colaborador o empleado de una emisora. Usted vio otra oportunidad. Claro, porque es que en ese momento es cuando se me despierta el ánimo de las ventas. Por eso yo le digo a mis amigos, las ventas es la mejor profesión del mundo. El abogado, todo mundo que estudia tiene que vender su profesión. El odontólogo monta un consultorio y si no vende, ahí no tiene con qué pagar el arriendo. Me gusta eso que usted acaba de decir, las ventas, la mejor profesión del mundo y todas las profesiones tienen que salir a vender. Y por eso usted tiene que prepararse en todo el sentido para la competencia. Yo, por ejemplo, ahorita estoy preparado para la competencia, ¿no? Que más adelante podemos hablar de eso. Pero sigamos hablando, por ejemplo, de la radio. Entonces, ya después... mi Dios es muy grande, siempre me ha dado la mano. ¿Cree en Dios? Por eso digo, gracias Dios mío, si no Él no hago nada y con Él hago todo. Siempre me identifico por la mañana, a las 6 cuando empiezo mis programas. Entonces, después de eso, apareció Punto 5. La emisora de don Jorge Barón. La emisora de don Jorge Barón. Pero resulta que don Jorge Barón, la emisora de don Jorge Barón, en ese momento era de otra gente y se cambió de nombre. Entonces le pusieron Punto 5. Y me llamaron, digo, venga hombre, que es que usted como que le gustan las ventas y me dio un programa. Viene un apunte ahí muy, muy bonito y es que cambiamos la programación de baladas y de apagar las emisoras en Semana Santa y ponerla bailable. ¿Por qué? Usted sabe que los Padilla eran los dueños de Punto 5, Germán y Néstor Padilla. Entonces llegó un buen equipo de locutores y periodistas de esa época. Entonces, cambiemos. ¿Qué cambiamos? Cambiamos la programación de la emisora. Entonces, un Jueves Santo amaneció con música bailable. Los comentarios, imagínense todo lo que pueda pasar. Porque después de venir con ese tiempo era mucho respeto. Si usted quiere, pregúntele a sus familiares antiguos y verá que era mucho respeto. No podían lavar, no podían... Entonces nosotros empezamos a colocar música bailable y había una promoción que dice, la música no ofende a Dios. Y solo se colocaban temas agradables. Sale un disco que se llama Plegaria Vallenata. Sí. Y dice, óyeme Diosito Santo, tu día aritmética, nada sabía. Y esa era siempre la que presentaba. Y empezamos a transmitir la Semana Santa en Monserrate. Empiezan a salir unas grabadoras supremamente grandes y todo el mundo con la grabadora al hombro y subiendo a Monserrate y nosotros transmitiendo y transmitimos la Semana Santa. Entonces ahí se disparó Se disparó el rating. Claro, una emisora de 1490 que estaba hoy tan lejos. Sí. No, hice la primera en Bogotá, imagínense. Marcolino, me llama la atención de que usted a lo largo de su carrera como empresario, cuando ya empezó a vender y a alquilar espacios en las diferentes emisoras, claro, usted llegó a emplear, digámoslo así, a ofrecerle, digamos, trabajos a Pacheco, a Jaime Padrón, a Cristóbal Américo Rivera. Sí, después claro, de usted haber soñado solamente ser locutor, estar como empleado, ya después sus ideas generaron empleo y a estos personajes. Es que precisamente uno de los temas fundamentales, todas las empresas crecen
es cuando usted prepara bien las cosas. Si usted monta un restaurante, que también lo tuve, si usted prepara un buen almuerzo, una buena comida, un buen servicio, una buena atención, no se le bajan las ventas. Pero usted prepara regular, por eso los mediocres nunca triunfan. Siempre son egoístas y envidiosos, ¿no? Entonces nosotros empezamos con alquilar espacios. Eso no existía. Aquí en Colombia no existía. Entonces yo fui, le dije, empecé con Radio Juventud que me arrendara el espacio, entonces ya pasé a RCN, que apareció una emisora llamada Radio El Sol. Sí. ¿No? Radio El Sol, y me alquilaron un espacio los sábados. Pero llegó un amigo ahí, entonces me sacaron, porque pues, yo andaba con Gaseosas Colombianas, que es la empresa, sí. Y para todas partes. Entonces vieron que me estaba yendo bien, entonces me cortaron el programa, y ahí es cuando yo paso a Todelar. El espacio me ha ido supremamente bien. ¿Cómo ha sorteado usted, Marcolino, el difícil momento por el que viene atravesando la radio en los últimos años? Y me refiero a la competencia de YouTube, al FM, a las plataformas donde escuchan música y a las redes sociales, donde la noticia ya aparece en texto y no tengo que quedarme sentado escuchando un noticiero en radio, que es el que usted hace. ¿Cómo ha enfrentado esa competencia tecnológica? Mira, lo que pasa es que hace unos años, por ejemplo, cuando yo trabajaba con Andrés Jaime Quintero, Jaime Padrón, Pacheco, Guillermo Castellanos, Rubén Darío Arcila, ¿no? Y todos los demás amigos que me acompañaron en las vueltas a Colombia, la transmisión de Copa Libertadores de América, el Mundial, y nosotros compramos los espacios, pagábamos los derechos a Somedios, pagábamos los derechos a las plazas de toros de Santa María y todo eso. Me enseñó de que nosotros tenemos que estar a la par, porque es que hoy en día los locutores, los periodistas van al aula y aprenden, pero no practican. Vienen aquí al canal, ¿no? Practicantes, pero no cogen una cámara, no cogen un teléfono, no cogen una línea. Entonces, yo sí lo hacía, porque yo tenía que aprender cómo hacerlo para saber mandar, ¿no? Pues usted tiene que saber hacer las cosas para mandar, y si no, no lo puede hacer. Entonces, nosotros empezábamos, por ejemplo, la consola Chur, los cables y cosas así por el estilo, a tirar líneas telefónicas de 2-3 kilómetros para poder llegar a llevar la información. Entonces, eso era muy importante y empezamos a trabajar con los que saben. O sea, por ejemplo, usted me acaba de decir que Andrés Jaime Quintero, Jaime Padrón, todos, pero colocábamos un buen producto al micrófono y entonces, como la radio se oía, entonces uno dentro de la competencia sobresalía, de la gente empezaba a llamarlo. Uy, qué buen grupo, tienes a fulano y tal. Y ahí fue cuando me empezaron a llegar los grandes clientes de grandes marcas. Porque yo, por ejemplo, hice una vez en RCN, me llevé una empresa de vinos y la llevamos a la Vuelta a España. Y con esa Vuelta a España pusimos el producto en primer lugar. Entonces, tengo credibilidad, que es lo más credibilidad. Eso Marcolino, momentos difíciles a lo largo de su carrera, ¿qué me puede contar? Momentos, digamos, donde usted diga, wow, esto no está tan fácil, creo que me va a tocar despedir a algunas personas por un tiempo. Cuénteme algo. Y de la situación que al final usted salió ganador. Mire, la constancia a veces lo que la dicha no alcanza. Usted tiene que estar preparado con 30, 60, 90 días adelante. Entonces usted tiene que estar preparado, por ejemplo, en este momento estar preparado para la Copa América. Ya tiene que de hoy estar vendiendo. Pero si va a vender encima del tema, no alcanza. Una Vuelta a Colombia, que si la va a transmitir, tiene que venderla. Entonces, el que pega primero pega mejor. Entonces, yo no he tenido crisis tan difíciles, porque pues sí, lo que pasa es que las crisis mías que he tenido es que los clientes no me pagan. Eso ha sido en crisis, porque uno, por ejemplo, vende 80, 100, lo que le corresponde. No, porque en radio hay que vender 4 veces más de los costos. 4 veces más de los costos es lo que hay que vender en radio, lo dice Marcolino. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque vea, las facturas, lo último que le pagan a usted es la publicidad. Entonces va donde el cliente dice, uy, es que me tocó pagar los servicios, uy, me tocó pagar los empleados. Entonces, a usted lo dejan de último para pagarle. Las agencias de publicidad le pagan a 90 y 120 días. Entonces usted tiene que tener capital para sostenerse durante esa época. Y para pagar a los colaboradores. Entonces uno ya está preparado para eso y ya tiene eso en mente. Que si no, ¿ve? Marcolino, ¿cuántas personas ha llegado a tener como colaboradores, digamos, en, no sé, un diciembre o en unas transmisiones de toros? No, yo tuve una temporada muy linda, que fue cuando me recibí una marca, que la recibí vendiendo 10 pesos.
una comparación, ¿no? Y la puse a vender cualquier cantidad de dinero. Entonces, la meta era que yo compraba en el estadio a los compañeros, a los amigos míos, el merchandise, pero era la falta. Entonces unos se negaron, otros que sí, bueno, entonces fui y le dije a mi cliente, le dije, mire, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. ¿Y qué es? Voy a comprar 7 emisoras para el estadio en Bogotá. ¿No? ¿Y cómo? Listo, yo las compro, las financiamos, entonces a los clientes nuestros, a todos les vendíamos el mismo paquete durante 7 emisoras y al mismo tiempo sonaba la cuña y era un eco. ¿No? Entonces, claro, es de ahí que pegamos a la empresa, que hoy, pues, el hombre le fue muy bien, gracias a Dios, le ha ido muy bien. Y a usted también le fue muy bien. A todos nos fue bien, nos sostuvimos un buen rato. Marcolino, ya estamos llegando al final de este programa y hay un dato que encontré en internet. Alrededor de 4.500 comunicadores sociales y periodistas se gradúan al año en Colombia. No todos salen directamente con un empleo. Son muy pocos los que logran ubicarse y luego los otros se van ubicando a lo largo del tiempo. ¿Cuál es ese consejo que usted le puede dar a esos soñadores, locutores, periodistas que quieren ubicarse en medios de comunicación, pero la verdad la oferta laboral no es tan amplia como quisiéramos en nuestro país? A esta Cámara un gran consejo, Marcolino. Primero que todo, deben de capacitarse muy bien. O sea, es que capacitarse y practicar, pero tienen que aprender idiomas, por favor. Es que es lamentable que van los muchachos a las prácticas, no saben inglés, no saben mandarín. Hay que aprender, primero que todo, aprender. Segundo, ¿por qué tienen que aprender los idiomas? Porque la radio, si estoy hablando de la radio es el sistema online, ¿no? Sistema internet. De aquí en adelante, el que se quiera salvar, tiene que aprender mucho, mucho internet. ¿Ve? Y claro que ahora hay unas carreras que, por ejemplo, le llaman periodista social, periodistas diferentes, y el que tenga por ahí una palanca política se sostiene, y los demás, pues entonces... Idiomas y capacitarse en internet, sí, en las plataformas tecnológicas, los grandes consejos de Marcolino Forero. Brevemente, ya estamos terminando. Sus sueños, breve, muy breve, Marcolino. Sus sueños. ¿A dónde quiere llegar usted? Es que ya lo hice. Ya gracias a Dios me siento satisfecho. Ya no me queda dolor atrás. He compartido con presidentes, de toda clase. Llego al Congreso, al Senado, a todas partes, soy amigo de todos, gracias a Dios. Y lo último que quería era una emisora y ya la tengo. ¿Dónde la tiene? En Girardot. ¿Cómo se llama? Radio Panamericana. Ay, hay que ir a Girardot. Para mi vejez, para ir y colocar un disco, un acetato, lo que quiera ir, la tengo como para distraerme. Ah, bueno, Marcolino, se nos acaba el tiempo. Bueno. Muchas gracias a usted por contarnos su historia. Yo creo que nos quedó corto el tiempo para seguir hablando de su historia y de su trayectoria. Podemos hablar en un segundo programa, lo voy a invitar. Marcolino, gracias. Gracias. La forma como se empieza a motivar a los clientes para que le compren a uno. Exacto. Porque si usted no despierta interés al cliente, no le compra. Marcolino, muchas gracias. Bueno. Soy Carlos Grosso y me despido de Emprendedores. Y recuerden, un gran empresario nunca dejará de ser un emprendedor. Hasta la próxima. El siguiente programa es apto para